desgarradores, ¿verdad? Ellos vendrían siendo como el equivalente de los engulladores en los carnívoros. Ellos prácticamente lo que están haciendo es, pues, ingerir al organismo entero, ¿verdad? Lo que es su presa o la materia orgánica muerta, o pueden agarrar porciones de ellas, ¿verdad? Con sus aparatos bucales y masticarlas, ¿verdad? Y así de a poco, en pequeñas porciones. Bien. Am, Tenemos detectívoros, ¿verdad? Que se pueden alimentar principalmente de partículas grandes, de materia orgánica particulada y generalmente el origen de dicha materia es alóctono, ¿verdad? Ejemplos de estos organismos desgarradores podemos mencionar el género de anfípoda, Gamarus. Aquí presentamos tres ejemplos, Pseudolimneus, Minus y Pulex, ¿verdad? Como ejemplos de desgarradores. Bien, y aquí tenemos más imágenes, ¿verdad? Ok. Am, Ahí encontramos am, en el D, ¿verdad? Ok, permítanme. mm, el de está aquí, ¿verdad? Y esas son larvas de Trichoptera. Ok, vamos a hablar más adelantito de ellos. Ok. Eh, Aquí las que están en minúsculas son los alimentos, ¿verdad? Que podrían ser musgos, podrían ser de algas como las de Tamaeas, ¿verdad? O incluso algas multicelulares. Y bien, am, ahí vemos diversos tipos. Ok. Bueno, ahí tenemos. Esto. Aquí tenemos ejemplos de desgarradores. Ok. Y bueno, um, ahí podemos ver, ¿verdad? De las nayadas de algunos géneros de Plecoptera. Ok. Um, ¿Qué más podemos mencionar? Aquí está Gamarus en el G. Sí. Entonces, sí, bastante buenas las ilustraciones. Podemos ver un tricóptera que también está aquí presente. ¿Ok? Como ya pueden ir viendo, una de las cosas peculiares de las larvas de tricóptera es que um, lo que es su cuerpo lo recubren de objetos, ¿verdad? Que podría ser hojas, podría ser piedritas pequeñas, ¿verdad? De todo lo que puedan. Y se hacen como un estuche o una casita, ¿verdad? Ok, bien, aquí tenemos otros ejemplos. Pero eso, como les dije, más adelante habrá chance de mencionarlos. Bien, ahora pasamos a los colectores. Ellos se alimentan de materia orgánica particulada fina y de bacterias. eh, y bueno, dentro de los colectores tenemos a los filtradores y a los que se les llama acumuladores. Bien, ahí presentamos, hay un par de ejemplos para cada uno de ellos. Y bueno, ahí tenemos imágenes, ¿verdad? Los filtradores, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el ejemplo del A, ¿verdad? Que es hidropsique. Teje una red de seda similar a como hacen los tricóptera para ellos crear sus estuches, ¿verdad? Sus casitas. Ellos secretan una seda con la cual va pegando estas partículas, pero en este caso de los filtradores lo que hacen con esa seda es crear una red, ¿verdad? Y que van buscando desplazar de alguna forma o colocarla en alguna forma adecuada que vaya captando partículas de materia orgánica particulada fina que están en el agua, ¿verdad? O también podemos ver también las formas de sus aparatos bucales, ¿verdad? Que presentan como algunas especies de cerdas que se ayudan para ello. Y bueno, de los colectores, perdón, de los acumuladores, ellos suelen muchos de ellos además de que acumulan, suelen enterrar, ¿verdad? Su alimento
y cuando lo requieren, pues vuelven a buscar ahí esos tesoros preciados, ¿verdad? Ok, bien. ¿Hay alguna pregunta de momentos? Ok, bien. Ahora sí vamos a entrar al tema de algas, ¿verdad? Am, entonces, bueno, es un grupo bastante interesante, sin duda alguna. Si bien es cierto, siempre las asociamos con ambientes acuáticos, no siempre es así, ¿verdad? Pueden estar presentes en ambientes terrestres siempre y cuando haya algún mínimo de humedad, ¿verdad? Con un poco de humedad que hayan, ya es como terreno propicio para que se encuentren algas, ¿verdad? Ok, entonces sí, los investigadores, ¿verdad? Bueno, obviamente si hablamos de ambientes marinos, en nuestro caso, lagos y ríos, que es lo que más nos ocupa, obviamente los mares, ¿verdad? Y bien, incluso se ha encontrado algas en desiertos, ¿verdad? Como les digo, o sea, con tal haya un poco de humedad, pueden estar presentes. Y en zonas de la Antártida, ¿verdad? También se pueden encontrar. Permítanme un poquitito. Lick, ¿Le escuchan? Sí. ¿cómo hacen las algas en ese terrestre para lograr sobrevivir cuando están con poca humedad? Mm, ok, es una muy buena pregunta. No le podría dar una respuesta específica, ¿verdad? Porque, digamos, muchos organismos lo que hacen es como entrar en estado latente, lo que pueden hacer muchos organismos, incluyendo las algas. Por ejemplo, en un entorno desértico, ¿verdad? Ah, tenemos una área sumamente árida y pudiésemos decir incluso prácticamente cero de humedad, entonces las algas podrían estar ahí en ese estado latente, a la espera de que haya algún rocío o haya alguna leve precipitación y entonces las algas pueden volver a activarse, por así decirlo, ¿verdad? Muy difícil que estén así de forma permanente, ¿verdad? Pero al menos de forma temporal podrían estar habitando esos tipos de ambientes, ¿verdad? Y podría ser permanente siempre y cuando haya una fuente de agua, ¿verdad? Ok, bien. Ahora, sin duda alguna, ¿verdad? Hay toda una ciencia que se encarga de las algas, ¿verdad? Que es la ficología. Y bueno, ahí pues un especialista de esta área sí nos pudiese indicar qué adaptaciones, qué mecanismos fisiológicos pueden contener estos organismos. Entonces, eso es lo que le podría mencionar, pero sí, repito, es una buena pregunta porque habría que ver qué hacen para lograr llegar hasta esos lugares, ¿verdad? Bien, ¿qué más podría mencionar? Ok, eh, no dejar de recordar que aquí lo que vamos a ver son algunas generalidades, ¿verdad? Entonces, sí, ahí creo que con todos los temas realmente se queda como ah, en deuda, digámoslo así, porque el estudiante siempre quiere saber más, ¿verdad? Pero tal vez pronto abran curso de algas, que por cierto ya tiempo no se da en la carrera, ¿verdad? Ya días vienen gestionando. Entonces, a ver, ¿verdad? Tal vez se pueda dar esa oportunidad. En todo caso, ¿verdad? Se lo digo, es un campo bastante interesante. En otros países hay especialistas, ¿verdad? Entonces se puede consultar, cosas así. Si alguien, por ejemplo, quiere entrar a nivel de investigación, ¿verdad? Eh, podría estar ahí haciendo contactos, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Mm, bueno, las algas también tienen bastante importancia, ¿verdad? Cuando hablamos de importancia es en diferentes aspectos, ¿verdad?
Si habláramos del aspecto evolutivo, ¿por qué son importantes las algas? Porque son las que dan paso a las plantas terrestres. Bien, correcto. De cierto grupo de algas evolucionaron las plantas terrestres, definitivamente, ¿verdad? Ahora, lo que les quería decir al comienzo, las algas es como un término bien amplio, bastante, podríamos decirlo, ambiguo, no es preciso, ¿verdad? Es más, lo utilizamos por practicidad. ¿Está bien dicho eso? Practicidad. Espero que sí, si no me corrigen, ¿verdad? ¿Ok? Porque es práctico, ¿ok? Realmente lo que tenemos son varios filos ahí, ¿verdad? Y la vez pasada les hacía la pregunta, ¿recuerdan qué diferencia un alga de una planta? Y ustedes pues me respondieron, ¿verdad? Entonces, en este caso sí hay algas, las algas verdes, las clorofitas, y ahí evolucionaron las plantas terrestres, ¿ok? Sin embargo, dentro de lo que llamamos algas, así de forma generalizada, hay organismos que no son estrictamente algas, sino que son otro grupo aparte. Una de ellas, por ejemplo, son las cianobacterias, ¿verdad? Las cianobacterias, bueno, como ustedes saben, es un tipo de bacterias y a su vez las bacterias, ¿qué tipo de organismos son las bacterias? A ver, ¿alguien? Son procariotas. Son procariotas. Si me puede definir procariotas, ya sé, yo sé que todos lo saben, pero no está de más recordarlo, ¿verdad? Que su célula no tiene un núcleo La definido. información genética no está contenida en un núcleo. Correcto, correcto, muy bien. Lo que mencionan, ¿ok? Entonces tenemos esas que ponemos bajo el término de algas, pero lo correcto sería tratarlas aparte como cianobacterias, ¿ok? Es como tal vez tiempo atrás, es una suposición nada más, ¿verdad? Que no se conocía muy bien los hongos y podía haber gente que los ponía como animales o había gente que los ponía como plantas, ¿verdad? Entonces, hasta que ya después se descubrió que son un reino aparte, ¿verdad? ¿Ok? Algo así viene siendo el considerarlas como unas solas cuando realmente no lo son, ¿verdad? Entonces, evolutivamente, ¿verdad? También las algas, las que ya son, ¿qué sería lo opuesto a procariota? A ver, Idiotas. Eucariotas. eucariotas, que si es lo opuesto, ¿verdad? Sería que tienen núcleo definido. Entonces, los eucariotas evolucionaron, ¿verdad? De estas cianobacterias. Las algas eucariotas evolucionaron de estas cianobacterias. Bien, ahí también entra un tema bien interesante. Entra sí, la teoría del endosimbionte. No sé si alguien le gustaría mencionar de qué trata. La teoría del Que endosimbionte. fueron agrupando otras células dentro de una misma, por ejemplo, mitocondrias y cloroplastos en el caso de algas, hasta formar un solo organismo. Ok, ok. Vamos a ver. Va muy bien. En este caso, la mitocondria, ¿qué agrupación fue? A ver, ya que mencionó el término agrupación. O sea, según lo que yo entiendo de la endosimbiosis, es como que varias células se van uniendo en una sola como una simbiosis para ayudarse una a otra. Por ejemplo, la mitocondria aportaría energía. Sí, Los correcto. cloroplastos, la alimentación. Sí. Va bien, sí. Solo que mi pregunta es, ¿qué célula fue la precursora de la mitocondria y cuál fue la precursora del cloroplasto? Eso sí no lo sé, Lick. Ahí, sí. Ok, pero respondió bien, ¿verdad? En el caso de las mitocondrias, fue un organismo procariota, una bacteria. En este caso,
heterótrofa, ¿verdad? Y en el caso de el cloroplasto, ¿qué se imaginan que fue el precursor? Sería Una una autótrofa. cianobacteria. Autótrofa. Es- Una autótrofa. Ok, un organismo, una bacteria autótrofa. ¿Qué organismo procariota autótrofo hemos mencionado ya? Fitoflagelados. ¿Qué hemos mencionado? Que lo acabamos de mencionar. Las cianobacterias. Cianobacterias, ¿verdad? Una cianobacteria perfectamente pudo haber sido, ¿verdad? Ahora, expliquemos un poquito más, ¿verdad? ¿Qué pasó? Había un organismo eucariota que consumía estos procariotas, ¿verdad? Pero se percataba de algo, que si las engulía, ¿verdad? Y dentro de una vesícula, en lugar de digerirlas, las mantenía, ¿verdad? Entonces, se beneficiaban mutuamente, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la teoría del endosimbionte. Entonces, en lugar de digerirlas, las mantenía y entonces las que absorbían las cianobacterias, por ejemplo, evolucionaron a las algas y los que absorbieron, digamos, estos heterótrofos, bacterias heterótrofas, entonces evolucionaron a los animales, ¿verdad? ¿Ok? Eso es lo que plantea, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces, evolutivamente vemos que las algas, tanto las cianobacterias como las algas, fueron claves en la evolución, ¿verdad? ¿Ok? Por eso los cloroplastos, ¿verdad? Lo vemos con doble membrana o triple membrana, ¿verdad? Porque sería la membrana del procariota más la membrana de la vesícula que lo albergaba. Y incluso algo bien curioso es que se habla de un segundo nivel de endosimbiosis, ¿verdad? Un segundo nivel de endosimbiosis en el cual un eucariota absorbía a otro eucariota que ya había hecho endosimbiosis. Entonces se puede observar y se puede clasificar algas en base a cuántas membranas tienen sus cloroplastos, ¿verdad? Entonces se puede observar que hay algas que sus cloroplastos tienen 4 membranas en lugar de 2 y bueno, esa es la teoría que busca explicar eso, ¿verdad? Pero bueno, de eso trata, ¿verdad? Ya hablamos evolutivamente, ¿verdad? ¿Qué podríamos mencionar en términos ecológicos? ¿Qué podríamos mencionar por qué son importantes las algas? Sirven como bioindicadores. Sí, la Producen verdad que sí. Ajá. A ver, Son los principales Andrea. generadores de oxígeno. Sí, generan oxígeno. También son Realizan fotosíntesis, ¿verdad? Elaboran glucosa, entonces son importantes para la cadena trófica, productores primarios, ¿verdad? Y también lo que mencionó, generan oxígeno, ¿verdad? Ahí entramos entonces a un ejemplo bien, podríamos decir, importante, ¿verdad? El ejemplo de las cianobacterias. Cuando estos organismos evolucionaron, no sabría decir con precisión si fue hace 3.500 años, un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? Pero tuvo que haber andado ahí más o menos, ¿verdad? La atmósfera era muy diferente a la actual, ¿verdad? No había los niveles de oxígeno que tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, obviamente, si esa atmósfera baja en oxígeno se hubiese mantenido, no hubiese permitido la evolución de los organismos terrestres, ¿verdad? Entonces, cuando surgieron las cianobacterias, empezaron a cambiar la composición atmosférica, ¿verdad? Y hacer que los niveles de oxígeno aumentaran y después de millones de años, pues ya eso le abrió paso a que pues se desarrollaran las plantas y los animales terrestres, ¿verdad? ¿Ok? Ya hemos mencionado algo de importancia ecológica, hemos mencionado 2 aspectos, ¿verdad? ¿Ok? Producción de alimento, productores primarios y producción de oxígeno, ¿ok? Creo que podríamos hablar, bueno, siempre dentro de lo ecológico, si bien es cierto, me mencionaron bioindicadores, que está bien,
Hablemos un poquito de los bioindicadores, ya que lo mencionan. ¿Qué es un bioindicador, entonces? Son organismos que, dependiendo de del número que hay de individuos, puede indicar el estado del ambiente, ya sea, por ejemplo, en este caso, la calidad del agua o la calidad de aire o cosas, algunos aspectos en específicos, o también si, el estado que tienen los organismos que hay por las zonas ¿Y la calidad del agua o del ambiente, cómo podría ser? A ver, así en términos generales. Bueno, por ejemplo, cuando estábamos hablando de los lagos que están eutróficos, oligotróficos, que dependiendo de la cantidad se puede saber por la cantidad de algas qué tipo es, si hay demasiadas o hay pocas y estas están, cómo van afectando en las estratificaciones. Sí, las algas, según la abundancia que hay en el cuerpo de agua, van a indicar la disponibilidad de nutrientes. Y de acuerdo a eso va a ser un lago eutrófico o oligotrófico, en el caso de los lagos. ¿Sí? ¿Y lo escucho? Sí. También indican parámetros como pH o niveles de oxígeno. Incluso. Sí, está bien lo que mencionan. Está bien lo que mencionan. Además de la cantidad de organismos, también se debe a qué organismo está. Digamos que hay unos que indican la mala calidad y hay otros que indican la buena calidad. Eso quería que me dijeran, eso, ¿verdad? Les dije de forma generalizada, ¿verdad? Sí, también puede indicarme si es oligotrófico, eutrófico, niveles de pH, de otros parámetros, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver, ¿por qué quería esa respuesta específicamente? Porque van a haber algas que son benéficas, indudablemente. ¿Por qué una alga sería benéfica? A ver. Algunas son utilizadas para alimentación y son importantes en el ciclo del nitrógeno. Está bien, están muy bien. ¿Por qué algunas algas entonces serían malas? ¿Por qué las pintamos de villano? ¿Qué han hecho ellas? A ver. Exceden el consumo de oxígeno. Ok, podrían causar bloom de algas y consumirían oxígeno, ok, eventualmente cuando la materia orgánica muerta, ¿verdad? Empieza a descomponerse. Ajá, ¿qué otra razón podríamos También, usar por ejemplo, para... el sargazo que se da en las costas en Acapulco, en México, cuando hay una gran población y entonces genera bastante basura en las costas. Ese es un buen ejemplo, ese es un buen ejemplo. Los sargazos, ¿verdad? Pueden desprenderse del sustrato por una tormenta o algo así, ¿verdad? Y pueden terminar en las costas y sí, muy bien lo que menciona, un buen ejemplo. ¿Qué otra cosa, qué otro aspecto negativo podría haber en las algas para que las incluyamos ahí en ese grupo? Porque en grandes Algunas pueden cantidades pueden ser producir tóxicas. toxinas. Tóxicas, hay algunas que son tóxicas, no solo para los organismos acuáticos, sino que incluso hasta para el mismo humano, ¿verdad? Ok. Y entre esas características también podría contarse lo de que interfieren en la fotosíntesis porque no permiten el paso de los fotones. Sí, sí, eso entraría con lo mismo que me mencionaron de que hace que se reduzca el oxígeno, porque todo eso se deriva del bloom de algas, ¿verdad? De ese crecimiento descontrolado. Entonces sí podría entrar, ¿verdad? Podría entrar. Y está muy asociado a eso que mencionaron. La marea Ok. roja. La marea roja, por ejemplo, es tóxica, ¿verdad? Por eso alertan cuando hay mareas rojas, que la gente no se meta a las playas y eso, ¿verdad? Ok. Sí. Ya que estamos hablando de algas tóxicas también, ¿verdad? Por ejemplo, en la acuacultura es importante
que se monitoreen las aguas, ¿verdad? Porque si hay presencia de estas algas tóxicas arriba de cierto nivel, e incluso se hace un muestreo, digamos, en el cultivo de mejillones o tal vez otro grupo de bivalvos ahí que cultiven, ¿verdad? Y ven que hay presencia de esas algas tóxicas, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que eliminar todo ese lote de producción porque por la alimentación puede ser ingerido por un humano y causarle incluso hasta la muerte, ¿verdad? Dependiendo del tipo de alga. Y aunque no le causen la muerte, pues si le causa una enfermedad ya es suficiente problema, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que estar ahí monitoreando, tanto en las aguas como en los organismos, ¿verdad? Que se destinan para esta producción alimenticia, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces también por eso es importante conocer cuáles son nuestras algas benéficas, cuáles son las algas que ellas no tienen la culpa de que hagan esas cosas, definitivamente no, pero las quisiéramos en esos números bajos, ¿verdad? Siendo sinceros. A ver, le escucho. Un ejemplo de esas algas puede ser la ciguatera, la ciguatoxina, que se acumula en los peces, que viene de las algas y causa ciertas enfermedades en el humano. Está bien, bueno, ¿puede repetirnos el nombre, por favor? La ciguatoxina, conocido comúnmente como ciguatera. Perfecto. Bueno, si tiene algún enlace con esa información, si nos lo pudiera compartir, porque creo que, bueno, yo Sí, no lo había escuchado, ¿verdad? Y tal vez algunos no, ¿verdad? Entonces, ahí sería bueno, ¿verdad? Ahí para ampliar, ¿verdad? El tema. Muchas gracias. Bien, ¿qué podríamos mencionar de importancia económica? A ver. Ya para finalizar ahí por hoy. Las que son utilizadas como alimento. Sí, sí, se utiliza para alimento, ¿verdad? Tengo entendido que es el el organismo con mayor producción en la acuacultura, sí, hasta donde yo sé, ¿verdad? Y si no está entre los primeros lugares, es un alga, ¿verdad? La alga que se utiliza para el nori, que es con lo que se envuelve el sushi, ¿verdad? Es una alga roja que se cultiva, ¿verdad? El principal mercado obviamente es el asiático, Japón, China, todo eso, ¿verdad? Y obviamente, pues, una vez que es cosechado, pierde esa pigmentación roja y se ve negra, ¿verdad? Como ustedes ven en los roles de sushi, ¿verdad? Entonces, sí, las algas se utilizan como alimentación. Ese es un ejemplo, hay otros más, indudablemente, ¿verdad? ¿Qué más les puedo mencionar? Bueno, con alimentación está muy bien. Gerson tenía... También es utilizado como fertilizante. Por ejemplo, las algas Como gel de pardas. agarosa también. Es otra aplicación, sí, es otra aplicación. Aunque recordemos que fertilizantes hay varias fuentes, ¿verdad? Hay varias fuentes de fertilizantes, las algas no son la única, ¿verdad? Ok, eso sí me gustaría mencionar. Bueno, las algas se pueden utilizar como espesantes de diferentes sustancias, ¿verdad? Como por ejemplo las pastas que vemos, ¿verdad? El agar que se utiliza para cultivos también procede de algas, ¿verdad? Ámbito Y así medicinal. también hay uso medicinal, Y sí. esa también. Para cosas de estética. Sí, sí, también para cosas de estética también. Y otra importancia económica, ¿verdad? Que tienen las algas es que gran parte de lo que es el petróleo, ¿verdad? Procede de algas, ¿verdad? Recuerden que es el petróleo, ¿verdad? Las algas, ¿desde cuándo existen? Desde hace casi 3.000 millones de años, ¿verdad? Imagínense todo ese tiempo acumulándose algas en los fondos marinos, ¿verdad? Y con el tiempo eso pasó a ser los depósitos de petróleo, ¿verdad? Ojo, no fue la única fuente, pero sí la principal, ¿verdad? Las plantas también igual contribuyeron, ¿verdad? Ok. Y claro, ¿verdad? Las corrientes de los mares, de los océanos, ¿verdad? En muchos casos hacían que las algas se concentraran en ciertos puntos y esos puntos son los que pues, mayor depósitos de petróleo tienen, ¿verdad? Lo que hoy en día les llaman reservas, ¿verdad? Ok, entonces esa es otra importancia económica, ¿verdad? Que podríamos mencionar.
ahí, ¿verdad? Bueno, ya se nos hizo el tiempo, ¿verdad? Hay más cosas que hablar de las algas porque son un grupo que creo yo, puedo decir esto con mucha seguridad, no se le da tanta atención, ¿verdad? Por obvias razones, así como algunos otros temas en la carrera, ¿verdad? Entonces, siempre me parece que es un punto en el que vale la pena detenerse un poco, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, les agradezco de nuevo la espera, ¿verdad? ¿Qué día tenemos mañana? Jueves, ¿verdad? Es jueves mañana. Jueves. Sí, mañana es jueves. ¿Cómo pasa el tiempo? Imagínense, ya se nos fue la semana. Va a ser hasta el lunes, entonces que sigamos, ¿verdad? De ahí tenemos el tema del zooplancton y de ahí la idea es entrar al examen, ¿verdad? Y después al cuarto parcial. Ok, entonces, bueno, jóvenes, continuamos el lunes, ¿ok? Disculpen que ayer no les dejé la tarea. Ayer mi computadora, de la nada aparecieron 4 actualizaciones y, la computadora quedó trabada. Entonces, haré todo lo posible por cargarla hoy, ¿ok? Así que, por favor, estén pendientes.